Muy bien. El movimiento semiparabólico es un movimiento del proyectil, un movimiento de un proyectil que solo presenta una velocidad horizontal. O sea que la velocidad inicial es solo horizontal. Entonces, cuando eso se presenta, ya puedo sospechar que es movimiento semiparabólico. La velocidad inicial es horizontal, así. Entonces, eso es una primera situación. Velocidad en X. Debido a que no existe ángulo, o sea, que cuando lanza, inicialmente no hay ángulo. Ángulo de inclinación. Por lo tanto, presenta velocidad vertical inicial es cero. No hay velocidad vertical inicial. La velocidad vertical solo está en el eje X. Eso es lo que implica que su velocidad inicial es la velocidad en el eje X. Entonces, su velocidad inicial es horizontal. Muy bien. Entonces, eso es la primera característica. Entonces, no va a ser, por ejemplo, este tema, si alguien lo lanza así, por ejemplo, está sobre un edificio encima, ¿no? Entonces, si alguien lo lanza inclinado, formando un ángulo, entonces no es este tema. No es movimiento semiparabólico. Para que sea semiparabólico, el cuerpo lanzado tiene que ser sin ángulo, ¿no? Así, por eso la velocidad inicial va a ser velocidad en el eje X. Entonces, cuando tú lees un problema y dice alguien, a ver, se lanza un balón horizontalmente o un cañón dispara horizontalmente, ahí ya sospecho este tema, ¿ya? Entonces, la gráfica sería, como te estaba diciendo, la mitad, ¿no? La mitad de una parábola. Nos corresponde al tema del movimiento parabólico. Si alguien te pregunta, ¿este tema es un movimiento parabólico? Claro que sí. Porque es, como te estaba diciendo, la mitad. Estamos haciendo el estudio de acá. La mitad de una parábola, ¿ves? Ahí ya, profesor. Entonces, todo lo que se cumple en parabólico también, ¿no? Por vientos. Entonces, si tú observas, entonces, este ejemplo que te he puesto, mira, observas, borramos esto. Un movimiento compuesto es un movimiento de caída libre y MRU a la vez, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, justos en este punto, yo lo estoy considerando la mitad. Y en este punto, de acuerdo a caída libre, se llama altura máxima. Ajá, y ahí está, es la mitad. Ahí tienes el gráfico. Muy bien, vamos entonces a iniciar, a explicar las leyes, ¿ves? Primera situación, ¿ya? Primera situación que no tienes que olvidar. Que la velocidad, mira, inicial es en el eje X, velocidad vertical no hay. No hay la velocidad vertical inicial. Pero, ¿qué pasa cuando ya pasa un segundo? Pasa un segundo o 2 segundos. Primero analizamos la velocidad vertical, ¿ya? La velocidad vertical, horizontal, mejor dicho, es constante. La velocidad horizontal no cambia. Eso tienes que recordar. No cambia. Va a ser, sigue la misma. Pasa un segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el MRU esta velocidad no cambia. Si ha sido lanzado con 8, pasa un segundo, sigue siendo 8, sigue siendo 8, sigue siendo 8. ¿Qué más, profesor? En el tema de MRU hay una ley que tú manejas. En MRU era Dios ve tierra. Entonces, si tú lo dejas así, la ecuación te vas a confundir porque acá aparecen varias velocidades. ¿Ves? Entonces, para no confundir, acá se le pone eje X, porque esto se cumple en el eje X. Ya está. A la ley que tú conocías a MRU, lo agregas X y ahí está. Esta es una ley que se cumple. Esa es la primera ley. Ahora, observa ahora. Vamos a ver.
Cuando ya pasa un segundo o hasta medio segundo, a lo que al inicio la velocidad vertical era 0, comienza a cambiar. Ahora la velocidad vertical comienza a aparecer. Y acá se cumple lo que hemos hecho en caída libre. Como era, acá la velocidad vertical es 0. Si pasa un segundo acá, ¿cuánto será? 10. ¿Ves? Puedes sacarlo así a la mente. ¿Eh? Pasa un segundo acá, 20. Estas velocidades se llaman velocidad vertical. ¿Ya? Esta velocidad vertical sí cambia. Mira, ¿ves? Entonces, este de rojo es la velocidad horizontal, esto de acá es velocidad vertical. Si te pide la velocidad luego de 2 segundos, por ejemplo, esto sería la velocidad vertical final. Así se escribe, velocidad vertical final. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Entonces, como en el eje Y se cumple todo lo que es caída libre, entonces también se cumple todas las leyes de caída libre. Entonces, utilizando, mira, la segunda ley, altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Esto es una ley de caída libre. Pero esta ley de caída libre, para que se diferencia del eje X, esto es todo se cumple en el eje Y. Entonces, todas las velocidades que tú miras lo pones Y. Y ahí está. Pues ya lo trasladaste a este tema. Entonces ya no te vas a confundir. ¿Ves? Esta es velocidad horizontal y esta es la vertical. Pero de acuerdo a la teoría, la velocidad vertical inicial, ¿cuánto valía? 0. Todo esto se hace 0. Entonces, de ahí queda, altura va a ser igual nada más a un medio del gato al cuadrado. Y a esta ley nos sale de caída libre. Ahí está la fórmula. Estas dos son las que más se cumplen en este tema. Esas dos. ¿Y has visto de dónde sale esa fórmula que está ahí? Altura es igual a un medio del gato al cuadrado. Ahora, si yo quiero hallar esta velocidad final, también puedo utilizar otra ley. Pero ¿qué más se cumple en caída libre? También se cumple que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero si tú lo dejas así, te vas a confundir, ¿eh? Porque acá falta todavía más velocidades. Entonces, como esto es caída libre, y es eje Y, a todo lo que es caída libre le pones a las velocidades Y. Ahora sí, ya está. Por teoría sabes que la velocidad inicial vertical es 0. ¿No? Acá dice 0. Entonces, la velocidad final vertical es igual al gato. Podría sacar otra ley, ¿ves? Otra ley. ¿Verdad? Podrías encontrar así otra ley. El gato. ¿Cuál es el gato? Es esto. La velocidad final luego de 2 segundos. A ver cómo ha salido. Fácil. Entonces, no te gusta el análisis, con fórmula también sale rápido. 10 por 2, 20. Ahí está. Pero una cosa más. Una cosita más, chicos. Una cosa más. Ya está. Cuando te pregunta ya la velocidad, no te está preguntando, a ver, un ratito, a ver, acá, no te está preguntando, ¿con qué color? Con azul ya. No te está preguntando de esta velocidad en X, ni tampoco de la velocidad en Y. ¿Cuál es? Si me pregunta la velocidad luego de un segundo, es este de azul. Eso es la velocidad. A ese se le llama velocidad. Luego de 2 segundos, esto sería. Eso es la velocidad. ¿Eh? A este sí se le pone V nomás. V de velocidad, o algunos lo llaman velocidad de impacto. ¿Ves? Por eso es importante que lo tengas en cuenta eso. El que está en el eje X, velocidad horizontal, el que está en el eje Y, velocidad vertical. Y esta velocidad que es tangente al movimiento, a ese se le llama en este tema velocidad. ¿Ya? Eso tenerlo en claro. ¿Ya? Bueno, son dos leyes las que más se utilizan. Estas dos, ¿ya? No te olvides. Y ahí está. Uno, esto se cumple en el eje X y esto se cumple en el eje Y. Las que más se utilizan. Si te pregunta esta velocidad de impacto, entonces ahí sí necesitas ya algo más, ¿no? Si te preguntan la velocidad de impacto, vamos a borrar esto.
Ahí necesito, para hallar la velocidad que está de azul, que se llama velocidad de impacto, simplemente velocidad, necesito hallar la velocidad vertical, ¿ya? Entonces podrías utilizar, que ahorita ya te he demostrado esta ley, el gato, ¿no? Velocidad vertical, el gato, y has visto de dónde sale, y si quieres hallar la velocidad es de impacto, ahí está, esta velocidad de impacto, se necesita la velocidad en el eje X y la velocidad vertical. Aplicas Pitágoras y así se obtiene esta V, en cualquier punto. ¿Eh? Yo quiero hallar la velocidad acá, Pitágoras de los dos, y sale esa velocidad de impacto. Entonces, eso sería casi todo, ¿eh? El tema, lo que es movimiento semiparabólico. Bueno, vamos a analizar un poquito más algunas cositas. Ya, borramos entonces esto. Ya está. Entonces, eso, no se olviden que se cumple. Ahora sí, hay algo más para borrar. Ahora sí, ya está. Muy bien. Ahora, como sabemos que en el eje Y se cumple caída libre, ¿ya? Entonces también se va a cumplir Galileo. Obviamente, esto sería cuando la gravedad sea diferente de 10, ¿ya? Si la gravedad es diferente de 10, tú sabes, cada segundo recorre K, 3K, 5K, 7K, 11K, donde K es gravedad entre 2. Pero tú sabes que en nuestro caso vamos a trabajar con 10. Si esto es 10, 10 entre 2, 5. Entonces, lo que tienes que aprenderte es lo que hemos trabajado acá. Cada segundo, entonces, recorre, esto es Galileo, porque sabemos que la velocidad inicial vertical es 0. Entonces, en el primer segundo recorre 5, en el siguiente segundo 15, en el siguiente segundo 25, 35, 45 y así sucesivamente. Y para encontrar la velocidad vertical, no te olvides. Si acá es 0, cada segundo aumenta. 10, 20, 30, rapidito encuentras. ¿Eh? Y la velocidad horizontal, como te he explicado, no cambia. ¿eh? No te olvides esas dos características. Muy bien. Y acá esta fórmula sale de esta fórmula general que te daba, del H igual a 1/2 gato al cuadrado. De esto sale. Se ha despejado T nomás. Esta es la velocidad de impacto y esto también se cumple. Dios de tierra. Bueno, analicemos entonces algo más. Ahí está, entonces ahí está. Un movimiento semiparabólico entonces es a la vez MRU y es a la vez caída libre. ¿eh? Pues cuando tú tienes un movimiento así, Galileo se ha dado cuenta, mira, ve, que es un movimiento en el eje X y a la vez un movimiento en el eje Y. En el eje X, MRV. Por ejemplo, este cuerpo estaba lanzado con 30 metros por segundo, ha pasado un segundo acá, aquí, su velocidad sigue siendo 30. Estás colocado arriba para que entiendas nada. Acá su velocidad en el eje X, ¿cuánto es? Sigue siendo 30. Llega al piso, ¿cuánto es su velocidad en el eje X? 30. En cambio, en el eje Y, cambia, ¿no? Si la gravedad es 10, tú sabes que al primer segundo va a ser 10, en el siguiente segundo va a ser 20, en el siguiente segundo va a ser 30. No te olvides. ¿ves? En el eje Y, movimiento vertical de caída libre, en el eje X, MRU. Muy bien. Terminamos la teoría. Problema número 1. Dice así. De la figura determina T el tiempo y X. Ya, entonces vamos iniciando ya. Cuando tú tienes altura, utilizas la fórmula de la altura. Esa es el que manda. Ahora, si no hay altura, utilizas la fórmula de Dios de tierra. ¿ya? Entonces, como hay altura, utilizo la fórmula de la altura. Ahí está. Altura va a ser igual a 1/2 del gato al cuadrado. Reemplazas ya de forma directa acá también. La altura vale 45. Ahí está. Bueno, acaban por 1/2 de 10 algunos, pero ya directamente, mira, todo esto, 1/2 del gato, simplemente 5. Directo ya.
Un medio del gato pone 5 por t al cuadrado, porque eso es lo que quiero hallar en primer lugar. Así sería entonces el reemplazo. Este 5 pasa a dividir 45 entre 5 es 9. 9 va a ser igual a t cuadrado. Ahí está. Y luego pasamos a raíz, ¿no? Raíz cuadrada de 9. Pero raíz cuadrada de 9 es 3. Y se acabó. 3 segundos entonces sería el tiempo. Hemos hallado la primera variable, ¿ves? Muy bien. Una vez hallado entonces el tiempo, ahora puedo hallar la distancia, ¿no? ¿Cómo voy a hallar la distancia? Obviamente, distancia está relacionado con el eje X. Muy bien, entonces voy a utilizar Dios de tierra. Aquí voy a reemplazar ahora. La distancia yo no sé cuánto es. Yo no sé cuánto es. Ahí me dice que es X bajo X. La velocidad en el eje X, ahí está claramente, es 40. Y el tiempo me ha dado que es 3. Y eso sería X. X va a ser entonces 40 por 3, 120 metros. Terminamos entonces problema 1. Problema 2. Observa este problema, no hay altura. Y si no hay altura, tienes que utilizar primero la otra fórmula sin altura, que es Dios de tierra. Ahí está. Entonces aquí, a ver, observamos. Estos 150, ¿qué sería la distancia? 150 sería la distancia. O también conocido en este tema con alcance horizontal, ¿eh? Con ese nombre también. Cuando te pide el alcance horizontal, entonces te está pidiendo la distancia. A la distancia también se le conoce en este tema, o sea, ya tiene un nombre más. Alcance horizontal. ¿Ya? Al alcance horizontal se le conoce como a la distancia. ¿Ya? Profesor, ¿también se le llama distancia? Claro que sí. Recorrido también. Ya. Alcance horizontal. Ya. La velocidad en el eje X claramente lo tenemos, aquí está. Es 30. 30 por t sería, ¿no? No sabemos el tiempo. Podemos simplificar un 0 y dividimos 15 entre 3. 15 entre 3, 5. 5 segundos saldría el tiempo. Muy bien. Si no te pregunta el tiempo, entonces significa que vas a utilizar la otra. ¿No? ¿Cuál es el otro? A ver, velocidad. Puede ser el impacto o la altura, pero me pide altura. Entonces, fórmula de la altura. Altura va a ser 1/2 del gato al cuadrado. Ahí está. Entonces, no te olvides el reemplazo, hacerlo de forma directa. Entonces, acá, mira, a ver. Altura, me ha puesto H mayúscula. 1/2 del gato. 1/2 del gato. ¿Cuánto voy a poner? 5, porque la gravedad es 10. 1/2 del gato va a ser 5, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? Aquí está 5 al cuadrado. Cuidado al desarrollar que primero multiplicas. Primero se resuelve la potencia. Primero es la potenciación. No se puede multiplicar acá. Primero tienes que resolver la potenciación, o sea, 5 al cuadrado primero. Así. Y eso podías hacerlo mentalmente. 5 por 25, la altura sería 125 metros. Eso me estaba preguntando. Está sencillo, fíjate. Entonces, si hay altura, utilizas la fórmula primero de altura. Y si no hay altura, utilizas la fórmula de distancia. Problema número 3. En ese problema tengo altura. El que manda es altura. Si hay altura, ya te he dicho, utiliza la fórmula de la altura. Ese es el, no, por más que haya distancia, este manda. Si hay altura, altura. Ahí está. Reemplazamos entonces, a ver, sería la altura, ¿cuánto vale? Vale 125.
va a ser igual a 1/2 del gato. 1/2 de 10 es 5 por t al cuadrado. No sabemos cuánto es el tiempo. Pasa a dividir 125 entre 5 es 25. Eso va a ser igual al tiempo al cuadrado. Pasa como raíz cuadrada, eso sale 5 segundos. El tiempo sale 5 segundos. A veces te preguntan eso nada más, pero en este caso, a ver, nos pide la velocidad horizontal este de acá. Entonces, ¿cómo hallo esa velocidad horizontal? La otra formulita, ¿no? Utilizas ahora Dios ve tierra. Y entonces ubicamos eso, Dios ve tierra, ahí está. Y reemplazamos ahí, pues, ¿no? ¿Cuánto es la distancia que está? Es 300. Ya sabes que ese 300 también se llama alcance horizontal. La velocidad en X, V nada más. El tiempo, 5 segundos. Qué fácil, ¿no? Pasa a dividir 300 entre 5. 30 entre 5 sale 6. Entonces le agrega su 0, 60 sale. 60 metros por segundo. Y se acabó el problema número 3. Muy bien. Problema 4. En sus vacaciones de verano, dice así, el profesor Willy practica, ¿no?, este deporte del shortboard en el nevado de Huaytapallana. Inicia su movimiento con una velocidad de 30 horizontal, mira. ¿A qué distancia del nevado? Esto me está pidiendo. Pues como hay altura, utilizo la fórmula de la altura, no te olvides. La fórmula de la altura, al reemplazar, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que hacerlo de forma ya directa, pues, para que no te complique las cosas. Entonces yo digo, altura es 80, ¿sí o no? Entonces acá pones 80, va a ser igual 1/2 del gato. Cuando la gravedad es 10, 1/2 del gato vale 5. 5t cuadrado. Así reemplaza, directo ya. Ya no estés poniendo 1/2 de 10 igual t cuadrado. Luego pasas a dividir, pues ya no, de ahí es fácil ya. Borramos ya. El 5 pasa a dividir al 80, entonces sería 80 entre 5 es 16. Va a quedar 16 igual a t cuadrado. Pasa como raíz cuadrada de 16 es 4 segundos. Positivo porque el tiempo no puede ser, no existe un tiempo negativo. Los tiempos 4 segundos. Muy bien. Para hallar cuánto ha alcanzado, ¿no?, hasta dónde llega el profesor Willy, voy a utilizar Dios de tierra. Y ya está. Entonces, lo que estoy queriendo hallar es la distancia. D no sé cuánto es. La velocidad en X, si lo tengo, que es 30 por 4. Distancia, entonces, va a ser 30 por 4. Distancia vale 120. Problema 5. Tarzán se lanza horizontalmente, bien claro, horizontal eje X, con una velocidad de 30 metros por segundo, como se muestra en el diagrama. El tiempo en caer al agua. Si hay altura, ya utiliza la fórmula de la altura, ¿no? Entonces, altura va a ser igual a 1/2 del gato al cuadrado. Entonces, ¿qué dices? La altura, ¿cuánto vale? Vale 80. Va a ser igual a 1/2 del gato, 1/2 de gravedad, eso es 5, 5t cuadrado. Eso sería el reemplazo. Pasa a dividir ese 5, quedaría 16, es igual a t cuadrado. Pasa la raíz cuadrada y se acabó. Tiempo sale 4 segundos y eso es todo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, me dice, ve, demora en caer al agua? 4 segundos. Problema 6. Dice, un gato techero, ¿no?, perseguido por un perro, atrás seguro estaría el perro. Entonces llega pues hacia lo alto de una azotea en forma horizontal con una velocidad de 8 metros por segundo y se lanza. La pregunta es hallar el tiempo y el alcance horizontal, ¿ves? X.
En este caso me ha especificado. Entonces, ese alcance se le llama la distancia. ¿Ves? Entonces, si hay altura, fórmula de la altura, ¿sí o no? Altura va a ser 1/2 del gato al cuadrado. Ya está ahí. Y acá entonces la altura va a ser, a ver cómo sería el reemplazo. 20, eso es la altura, va a ser igual 1/2 del gato, 1/2 de gravedad, es 5 por t cuadrado. Y de fácil. Y ahora ese 5 pasa a dividir. Ese 5 pasa a dividir, entonces sería 4 va a ser igual a t cuadrado. Luego pasa a raíz cuadrada, tiempo vale 2 segundos. Pues ya hemos hallado uno de ellos, que es el tiempo. Ahora vamos a hallar x. Para eso vamos a usar Dios ve tierra. Entonces, ¿cuánto es x? ¿Cuánto es la distancia? En este caso me ha puesto x. La velocidad en el eje x es 8, aquí está. El tiempo es 2. Salió x. Y eso sale 8 por 2, 16 metros. Respuesta entonces para el problema número 6 va a ser 2 y 16, ¿no? 2 y 16. Problema 7. Bueno, ahí tenemos, a ver qué dice. Una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros con una velocidad de 70. ¿Ves? Esta velocidad es horizontal, ahí dice bien claro al inicio. Vuela horizontalmente ya. Cuando está pasando sobre una cabaña, por acá estará la cabaña, ¿no? Se desprende de las ruedas, ¿no? Las ruedas del avión. Entonces, normalmente los que desconocen física pueden pensar que cuando se cae la rueda va a caer así. No, pues. Por el efecto que el avión se está moviendo, las ruedas van a generar un movimiento semiparabólico. Y la rueda va a salir obviamente con una velocidad vertical inicial 0, pero su velocidad horizontal va a ser 70. Lo que era del avión va a ser la velocidad de las ruedas. Entonces, su velocidad de la rueda en el eje X va a ser del avión, 70. Ya está. Bueno, tengo altura, entonces utilizo fórmula de altura, pues, ¿no? Claro que sí. Reemplazo. Vamos a reemplazar ahí. Entonces yo digo, a ver, altura, ¿cuánto vale? Aquí está 500, es su altura. Ya lo vemos, la altura es de 500 metros. Entonces pongo 500 va a ser igual a 1/2 del gato, 1/2 de gravedad, sabemos que eso ya es 5 t cuadrado. Y ya está, eso es lo difícil. Luego pasas a dividir 500 entre 5, eso sale 100, ¿no? 100 saldría eso, 100 va a ser igual a t cuadrado, pasa con raíz cuadrada de 100 es 10 segundos. Ahora yo quiero saber, ¿no? ¿A qué distancia de la cabaña llega esto? Acá estaba la cabaña, ¿a qué distancia? Entonces eso lo voy a hallar con Dios ve tierra. Ahí está, y vamos a borrar eso. Ya, con Dios ve tierra. Ahí. Pues la distancia va a ser entonces, lo que quiero hallar, velocidad de 70 por 10. ¿Cuánto sería? 700. A 700 metros de la cabaña entonces va a llegar.